Listo, entonces, muchachos, ahí voy a empezar a compartir pantalla. Como les decía, en ese video va a quedar el análisis postmercado de la sesión del día 19 de noviembre, tanto de Londres como de Nueva York. Listo, ya ahí estoy compartiendo. Voy a hacer replay por acá para regresarnos hasta Londres. Me interesa ahí, esa zona. Vámonos a una hora, chicos, a mirar el panorama, cómo está hoy en la madrugada para Londres. Es claro, ¿cierto? Desde el 5 de noviembre, ese fue el día de las elecciones en Estados Unidos, es claro la estructura completamente bajista que se ha venido formando. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención este vacío. Por acá también hay otro vacío. Si yo me acerco un poco más, lo voy a notar más. Y por aquí también hay otro vacío. ¿Sí? El mercado se ha mantenido en estructura bajista, pero en ocasiones algunas distribuciones no han hecho los descuentos óptimos o los que quisiéramos, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Si yo me acerco más aquí, específicamente a estos últimos 4 o 5 días más o menos, me voy a fijar en el último vacío que les mencioné, que es ese que estoy dibujando ahí. Ese vacío, por aquí también, chicos, podría haber un órgano en quiebre en esta zona. Ahí claramente hay un quiebre de estructura, ¿sí? En esa zona, es decir, hay un imbalance que el mercado debe venir a llenar, ¿cierto? Y lo que yo noté en Londres fue que aquí, con esas mechas, estaba completando ese vacío. Estaba, como quien dice, rebalanceando este movimiento, ¿sí? Con ese otro movimiento, es decir, haciendo un descuento favorable, ¿vale? Entonces, en una hora, yo para Londres, en una hora proyecté, o proyecté no, vi la activación de ese vacío, ¿sí? Que lo repito, lo activó con esas mechas. Ya, entonces, yo podía bajarme a 15 minutos. Algo que me generaba duda a mí cuando vi la activación de ese vacío era que aquí lo hizo con muchas mechas, chicos. Aquí hay mucho ruido, con muchas mechas y muchos cuerpos de vela, ¿sí? Pero sin embargo, continué con mi análisis. Y al notar aquí, muchachos, ese movimiento de acá que me hace, que es cuando realmente el mercado sale de esa activación, porque digamos que todo esto es la activación del vacío. Ese movimiento que les estoy marcando es aquí, es cuando el mercado realmente sale del vacío, ¿sí? Miren que al igual que cuando activo un order block, a mí me interesa ver que el mercado salga del order block para que después regrese a activarme el order block. En ese caso, repito, aquí se da el movimiento donde se activa el vacío y este último movimiento es el que sale del vacío, ¿sí? Y yo ahí encuentro, voy a sacar un poco más, ya estoy en 15 minutos, yo proyecté Bias clásico. En 15 minutos, chicos, encontré ese orden lo clásico, ¿sí? Que, repito, se genera cuando el mercado sale del vacío. Y a la vez que sale del vacío, pues aquí sale de ese orden lo clásico, el mercado sale y luego regresa a activármelo. Esa activación de ese orden lo clásico se generó a la 1:45. Todavía no nos habíamos despertado en ese momento en la operativa de Londres, pero entonces ya yo tenía la activación del vacío en una hora y tenía también en 15 minutos la activación del order block, ¿de acuerdo? Ya entonces yo me bajaba 15 minutos a buscar ya mi última confirmación y en esa parte, muchachos, yo noté varias cosas. Vamos a adelantar un poquito más a ver si alcanzamos a llegar cuando ya nos despertamos. Ahí, justamente ahí empezamos, yo veo, 2:30, sí, más o menos ahí. Fue cuando nos despertamos y empezamos a mirar el gráfico. Yo en ese momento, en esa distribución, que fue la que me dejó luego de activar el vacío, yo me pregunté, listo, ¿eso va para una continuación o más para un quiebre? ¿Mi primer setup o mi segundo setup? Mi conclusión fue continuación, listo. Y en eso me apoyé. Entonces, cuando nos despertamos, por aquí veía un vacío, eso es claramente un vacío, que en ese momento está siendo activado. Si yo trazo un Fibonacci, no me da un descuento favorable, ¿de acuerdo? Y yo por aquí veo otro vacío. Ese vacío ya me gusta mucho, un poco más, ¿cierto? Por el descuento. Miren que si yo trazo un Fibonacci de inicio
hasta fin de impulso, el vacío de la parte de arriba me da un descuento un poquito mayor del 60%. Eso para mí es ideal, ¿cierto? Vemos que el mercado ahí se queda como que activando ese vacío. Muchachos, ahí sin embargo a mí no me convencía. Yo les decía que a pesar de que a mí no me convenciera, si a alguno le convencía esa activación de un vacío, pues podría tomar la entrada. Incluso les puse la herramienta riesgo-beneficio ahí como si fuera yo a tomarla. Mi punto de entrada era ese, esa línea que estoy seleccionando. Voy a adelantar un poco más. Miren que ahí saca una vela bastante bajista. Podríamos decir, no, ya el mercado nos dejó. O bueno, o ya, el punto de entrada era este. Entonces, eso podríamos decir, ¿cierto? Recuerden que nosotros, nuestra estrategia no la operamos con base en la formación de velas. Ya después, chicos, lo que hizo el mercado justo con esa velita, con esa última vela que se ve aquí, fue llegarnos unos cuantos pips, unas cuantas décimas de pips antes de nuestro vacío, ¿de acuerdo? Ahí yo todavía no había entrado en esa parte. Yo les dije que me había dejado, me había entretenido con algo y había pasado el movimiento, me había dejado, ya había bajado. Y que obviamente ya para mí no era negocio entrar en esa zona, porque es como si yo, número uno, estuviera persiguiendo el mercado. Y número dos, ampliar o entrar en esa parte me dejaría un stop loss muchísimo más grande, lo cual no sería muy conveniente para mí. Yo esperé un poco más y justamente ahí, donde tengo mi herramienta riesgo-beneficio, en esa última vela, yo activo mi operación, activo la posición, entro unos cuantos, entro como 0,8 pips antes del vacío, de la activación del vacío, justamente ahí donde tengo mi herramienta riesgo-beneficio, y ahí vemos, chicos, que en cuestión de 20 minutos se da la entrada. Una entrada realmente muy buena. Yo proyecté el stop loss de 10.5 pips, ¿cierto? Justamente por encima de ese high y el objetivo, inicialmente, yo lo había puesto ahí donde lo tengo, así tal cual como lo tengo. Yo lo había puesto ahí en esa zona. Por acá había otra zona que era otro low también importante que no llegó a tocarlo en ese momento, pero mi zona o mi objetivo era ese, era una operación más o menos 1 a 2, muy buena, y en cuestión de 20 minutos se dio. Ya después, ya ahí nos despedimos, nos acosamos, y lo que pasó después es que el mercado bajó de una forma abrupta, alarmante, a liquidarnos. Miren que si me alejo un poco más, llegó a liquidarnos este low del día de ayer, ¿sí? La entrada fue fabulosa. Incluso si la hubiéramos dejado abierta, hubiéramos sacado 3 veces más de lo que ganamos, pero quiero dejar ese mensaje que ese no es el sentido, ¿cierto? Ese no es el sentido, porque realmente no sabíamos que iba a llegar a esa zona. Ese es el análisis postmercado de la sesión de Londres. Ahora voy a devolverme un poquito hasta por aquí, hasta donde hace la manipulación del high de Londres. Voy a borrar eso, chicos, denme un segundo para que no nos confundamos tanto y tengamos el lienzo tan sucio. Bueno, antes de pasar a la Nueva York, yo no me pude dormir. Tan pronto nos despedimos, yo no me pude dormir y me di cuenta que esa creación de ese nuevo low fue a manipularnos el low del día de ayer, ¿sí? Y aquí fue cuando Rosa en la mañana nos dijo que estaba viendo la activación de un vacío. Yo lo tenía marcado, mírenlo aquí. Justamente aquí tenía marcado mi vacío, no sé si será el mismo de Rosa, es un vacío que se ve claramente. Yo lo tenía marcado ahí y en 5 minutos, vamos a ver, ya yo no encontré qué más había, ¿cierto? Ya no encontré qué más había, entonces dejé que el mercado actuara, dejé que el mercado hiciera lo suyo y ya vine a entrar al juego, chicos, cuando el mercado hizo la manipulación del high de Londres. Ahí se ve claramente una manipulación en 15 minutos. Aquí estoy en 5, pero claramente también se ven en 15. Mire, aquí se ven 15 minutos. Es la manipulación del high de Londres, bellísima. Entonces ya yo podría bajarme a 5 minutos porque estaba proyectando vallas 15.5, ahí me bajaba a 5 minutos y mi último punto de estructura más bajo era este, donde tengo esa línea, ¿cierto? Es decir, es el punto que el mercado debería romper para después regresar, tal vez, miren, al orden en quiebre, tal vez un poco más hacia un vacío o tal vez un poco más hacia el high. ¿Listo? Entonces,
voy a adelantar un poco más el mercado. Ahí veo, chicos, que lo que hace es el rompimiento de estructura, rompe mi último punto más bajo creado, y yo digo, bueno, ya el mercado está pensando en irse para la venta en corto plazo, ¿cierto? Entonces, ahí hace el rompimiento, ahí hace la activación del orden en quiebre. Yo decido no entrar en el orden en quiebre. Eso tiene que ver un poco también con la intuición, chicos. Yo si entraba en el orden en quiebre, significaría colocar mi stop loss por encima de ese high, un stop loss de 22 pips, o arriesgarme a achicar mucho más mi stop loss y colocarlo de tal manera en que tal vez me pueda sacar si el mercado piensa venir a activarme ese vacío. Listo. Entonces yo no entré en la activación del orden, sino que lo esperé un poco más arriba, justamente ahí donde tengo mi herramienta riesgo-beneficio. Y justamente esa última vela me activó mi vacío y ahí yo entré, ahí yo tomé la posición. Quiero aclarar que la entrada que hice en Londres fue con una cuenta y la entrada que hice en Nueva York fue con una cuenta diferente. Yo no opero, yo no hago 2 operaciones por día, yo solamente hago una operación por día, pero como son cuentas diferentes, contaría como una sola operación en cada cuenta. Ahí hago mi entrada, chicos. El mercado se mantiene un resto de tiempo en negativo. Es más, casi me saca. Estuvo a punto de sacarme. El mercado se mantiene ahí. Y luego, chicos, nos da el movimiento más o menos por esta parte. Yo decido cerrar. Arriesgué un poquito más del 1%. Entonces me gané casi el 2% de la cuenta. Yo cerré por ahí, no espera que cerrara más abajo, pero miren que el movimiento se dio, vamos a ver, el movimiento se dio exactamente, chicos, hasta ese orden en quiebre. Yo había identificado que ahí había un orden en quiebre, e incluso puse mi objetivo al final del orden en quiebre, si pueden notar eso. No, no es lo ideal, ¿cierto? Lo ideal es como tratar de apretar un poquito más el objetivo, el take profit, para garantizar que el mercado llegue a nuestro punto y nos saque. Y no pase eso que pasó en ese momento, que se devolvió y ya ahí pues posiblemente si habíamos hecho break-even, nos sacaban break-even, no, pasábamos de estar todo eso en positivo a estar en negativo y súmele el tiempo, listo. Entonces yo cerré mi entrada más o menos por ese punto, una entrada muy buena también, chicos. En el primer postmercado, en donde revisamos Londres, para mí fue una entrada de continuación, ¿cierto? Claramente se ve continuación bajista. Y en esa oportunidad fue más una entrada de quiebre de estructura. Entonces vayan viendo cómo se va utilizando un setup o el otro setup. Listo. Eso es todo, chicos. Espero les guste. Miren, aquí podemos ver que ya el mercado lo que hace es, al último, sacarnos. Si yo no hubiera cerrado posición en esta parte y no hubiera puesto break-even, pues me hubiera llevado una pérdida después de estar ganando casi el 2% de mi cuenta. Eso fue todo, chicos. Este es el análisis por mercado del día 19 de noviembre. Espero les guste y lo estudien. Qué bien.